Marco Aurelio vs TikTok, lo que un estoico haría en redes sociales. Imagina a Marco Aurelio frente a un teléfono inteligente, deslizando por TikTok. Ve pasar en segundos bailes virales, retos absurdos, opiniones furiosas y contenido motivacional vacío. Su expresión no cambia, solo observa, reflexiona, y finalmente cierra los ojos. Tal vez sus primeras palabras serían algo como: todo esto es efímero, como el rocío de la mañana. Pero, ¿qué puedo aprender de ello? ¿Cómo puedo usarlo para el bien? Así comienza el choque entre la filosofía eterna y la cultura de la inmediatez. Para entender qué haría un estoico con las redes sociales, primero debemos preguntarnos, ¿qué buscan las redes de nosotros? La respuesta es simple: nuestra atención. En el mundo antiguo, Marco Aurelio enfrentó distracciones distintas, el peso del imperio, conspiraciones políticas, y las constantes demandas de su tiempo. En nuestros días, esas mismas fuerzas han evolucionado y se han digitalizado. Cada notificación, cada vídeo que se reproduce automáticamente, cada comentario indignado, compite por nuestro tiempo y energía mental. Para un estoico, la atención es algo sagrado. Marco Aurelio decía: eres lo que piensas. Tu vida es moldeada por tus pensamientos más constantes. Si dejamos que nuestras mentes se llenen de ruido superficial, ¿qué queda de nuestro verdadero propósito? ¿Rechazar o transformar? Es tentador pensar que un estoico simplemente rechazaría las redes sociales. Pero el estoicismo no aboga por el aislamiento del mundo. En lugar de escapar, un estoico busca interactuar con las herramientas de su época de manera virtuosa. Marco Aurelio no huiría de TikTok, Instagram o Twitter, más bien, usaría estas plataformas para practicar el autocontrol, la moderación y la reflexión. El estoicismo enseña que no debemos temer lo externo, sino nuestra reacción a ello. Epicteto, uno de los mentores del estoicismo, decía: los hombres no se perturban por los eventos, sino por la visión que tienen de estos. Frente al flujo constante de estímulos digitales, un estoico no perdería el control ni reaccionaría impulsivamente. En TikTok y otras redes sociales, encontramos una mezcla de contenido valioso, entretenimiento vacío, y en muchos casos, información engañosa. Marco Aurelio enfrentaría esta amalgama con su principio clave, el discernimiento. En sus meditaciones, escribió: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Aplicado al contexto moderno, esto significa no aceptar todo lo que vemos en redes como realidad absoluta. Un estoico examinaría cada vídeo, cada tendencia, preguntándose: ¿esto mejora mi carácter? ¿Me enseña algo útil? ¿O simplemente llena mi tiempo con nada? El mundo digital gira en torno a la aprobación, likes, comentarios, seguidores. Pero un estoico sabe que la verdadera paz no proviene de fuentes externas. Marco Aurelio decía: recuerda que la gente no está disgustada contigo, sino con su propia percepción de las cosas. Esto nos enseña que no debemos buscar validación en los demás ni medir nuestro valor por métricas externas. Un ejemplo claro sería cómo respondería Marco Aurelio a un comentario negativo en redes. Mientras muchos reaccionarían con furia o defensividad, él reflexionaría: ¿es esto realmente importante? ¿Qué control tengo sobre lo que otros piensan de mí? Mi deber es ser justo y actuar con virtud, no complacer a todos. A pesar de sus peligros, las redes sociales pueden ser un arma poderosa en manos de alguien con intención estoica. Marco Aurelio probablemente vería en ellas una oportunidad para educar, inspirar y construir una comunidad basada en principios sólidos. En lugar de perderse en contenido trivial, usaría las redes sociales para compartir reflexiones breves, pensamientos que, como sus meditaciones, pudieran sembrar ideas profundas en otros. Por ejemplo, podría responder a una tendencia viral con una frase como: la fama es una ilusión. Lo que importa es la virtud. Esto no solo iría contra la corriente, sino que ofrecería un antídoto a la superficialidad que tanto abunda. Uno de los mayores retos de nuestro tiempo es la adicción a las redes sociales.
Marco Aurelio nos recordaría que el dominio de uno mismo es esencial. Decía, nadie puede quitarte tu libertad interior. La verdadera esclavitud es ceder tu mente a cosas sin valor. Un estoico impondría límites claros, tiempo dedicado a redes sociales, contenido que consume, e incluso la decisión consciente de desconectarse para reflexionar y estar presente. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla de manera deliberada y controlada. Si queremos ser estoicos en nuestra relación con las redes, podemos seguir algunos principios prácticos. 1. Publica con propósito. Antes de subir algo, pregúntate si contribuye al crecimiento de otros o al tuyo propio. 2. Reflexiona antes de responder. No todas las discusiones valen tu energía. Practica la paciencia y el silencio. 3. Consume contenido de valor. Sigue cuentas que te inspiren, que te enseñen algo, y evita las que te dejen vacío. 4. Establece límites claros. Define horarios para usar las redes y respétalos. 5. Sé auténtico. No caigas en la trampa de aparentar una vida perfecta. Busca la conexión genuina, no la aprobación superficial. Marco Aurelio nos enseñó que la vida no es tanto lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder a ello. En su época, los desafíos eran el peso del poder, las guerras y la fragilidad de la vida humana. En la nuestra, los campos de batalla son más sutiles, la lucha por nuestra atención, la validación superficial y la constante comparación con los demás. Pero el desafío esencial sigue siendo el mismo, mantenernos fieles a nosotros mismos en un mundo que nos empuja a dispersarnos. El estoicismo no es una filosofía de escape, sino de compromiso consciente. En un mundo donde las redes sociales buscan dirigir nuestras emociones y moldear nuestras prioridades, ser estoico significa tomar el control de nuestras elecciones. Significa discernir lo valioso de lo trivial, no dejar que los estímulos externos dominen nuestra paz interior, y utilizar nuestras herramientas modernas para el bien mayor, no para la vanidad o la distracción. Si Marco Aurelio pudiera hablar con nosotros hoy, probablemente no nos diría que abandonemos las redes sociales. Nos recordaría que estas no son ni buenas ni malas, sino un reflejo de quiénes somos y cómo las usamos. Nos advertiría que no podemos controlar lo que aparece en nuestras pantallas, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Y, sobre todo, nos recordaría que nuestra mayor responsabilidad es proteger lo más valioso que tenemos, nuestra mente y nuestro carácter. La tecnología cambia, pero la esencia de ser humano no. Al final, lo que importa no es cuánto tiempo pasamos en TikTok, sino si ese tiempo nos acerca o nos aleja de la mejor versión de nosotros mismos. Tal vez, al cerrar la aplicación, podríamos recordar una última lección de Marco Aurelio: ama la vida que tienes. Vive con intención. Y deja el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste.